Hola mis queridos amigos, aquí estamos de nuevo. Bienvenido a vuestro canal de pintura, Luis Rizo, pintor. Es un curso gratuito de pintura. Este es el vídeo número 72. Voy a hablar de una cosa que me preguntan muchas personas y aunque en realidad todo el mundo lo conoce o todo el mundo lo practica, que es normalmente la pintura agiaprisma o a la prima, o lo que es igual, a la primera, en el momento. Es un término italiano que habla de esta forma de pintar. Bueno, necesito suscripciones, espero que os guste. Y al final os voy a poner un vídeo, un time-lapse de un cuadro pintado a la prisma. Y bueno, y ahora os lo explico cuál es el motivo del cuadro, que es una cosa muy curiosa. Bueno, intro y empezamos. Pues mis queridos amigos, el pintor flamenco de los Países Bajos, Frans Hals, que vivió entre 1580-88 y 1660 y tantos, era un señor también longevo para la época. Pues este inventó la pintura a la prima, aunque el término después viene de Italia porque muchos pintores italianos lo usaron también, pero en realidad este señor pues empezó a pintar cuadros en una sola sesión, con lo que ahí empezó ese movimiento. ¿Qué es lo que pasa con la pintura a la prima? Pues la pintura a la prima es que hay que tener muy claro en qué cosas vamos a hacer en el cuadro y tener cierta frescura y sobre todo cierta profesionalidad. Hay que tener cierta experiencia para poder pintar a la prima. Y además, pintar a la prima, pues es también seguir un método de trabajo para poner los colores en cada sitio. Pintar a la prima no es fácil, pero puede ser muy divertido y a pintar se aprende pintando. O sea que con el tiempo podemos coger una experiencia y una soltura tremenda pintando a la prima. Hay pintores que utilizan, bueno, empezó siendo óleo y pintando pues húmedo sobre húmedo, o sea, pintar pintura fresca sobre pintura fresca. Y hay pintores que, por ejemplo, pues en vez de utilizar el óleo, bueno, podríamos decir que una acuarela también es una pintura a la prima. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente las acuarelas las hacemos sobre la marcha y de un solo tirón. Luego puede ser una pintura a la prima, aunque no tiene las características que puede tener el óleo de que podemos ir modelando esa pintura fresca que hemos dado con anterioridad. Hay pintores que utilizan también pues el acrílico para pintar a la prima, sobre todo cuando pintamos al aire libre y sobre todo cuando estamos en algún concurso de pintura que necesitamos que se nos vaya, en este caso, secando muy rápidamente la pintura para ir trabajando sobre ella y dar otras capas. Aunque en realidad la pintura a la prima lo que quiere hacer es, con una sola capa, resolver el cuadro, resolver la obra artística. Hay pintores que en vez de utilizar, para la pintura a la prima, en vez de utilizar pinceles, pues utilizan espátulas. La espátula también es un método magnífico para pintar a la prima. Un método estupendo, porque se maneja el color, lo puedes llevar de sitio y modelas de alguna forma el resultado de la pintura, porque en ocasiones el buen modelado de la pintura hace que demos volúmenes, que organicemos los espacios, pulsando la espátula hacia un sitio, hacia otro, intentando de envolver distintas cosas. Yo tengo un amigo que era
un especialista tremendo en usar la espátula, y con la espátula a la prima se pueden conseguir muchísimos efectos, envolver cosas, incluso ser utilizada a posteriori como, bueno, para dar una veladura con la espátula, muy aguada, con el color muy concreto, ¿eh? Bueno, pues si empezamos a pintar a la prima, lo que es interesante es tener claro qué es lo que vamos a pintar, tenemos el objetivo fijado, tenemos concretamente, a mí me gusta pintar mucho a la prima paisajes. Bueno, de hecho, los campeones de la pintura a la prima pues fueron los franceses del siglo XIX y todos los pintores plenairistas, todos aquellos que consiguieron, pintando al aire libre, hacer cuadros pues en un solo día o en una sola sesión. Aunque hay personas que pintan a la prima y consideran que si la pintura todavía está fresca, todavía está húmeda, pues al segundo día podemos seguir trabajando en ella y considerarse que es una pintura a la primera, aunque se haga en 2 veces. Pero bueno, es una interpretación menos purista de lo que es la pintura a la prima, pero está dentro de las posibilidades. Bueno, tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a pintar. Hay pintores que cuando lo hacen a la prima, pues utilizan pues, un lápiz, un carboncillo que es muy finito, que manche poco, para evitar la mezcla del carboncillo o del grafito sobre la pintura, porque al ser pintura fresca e insistir sobre la misma, podemos emborronar o embarrar lo que estamos pintando, bueno, pues con el carboncillo que hemos utilizado para pintar, por lo que conviene, si utilizamos carboncillo, pues fijarlo, o el lápiz menos, pero el carboncillo sobre todo fijarlo, para que no se mezcle con la pintura y ensucie el color. Embarrar, ensuciar, porque toma tonos la pintura al utilizar mucha pintura fresca, grosor, y arrastra el carboncillo que está detrás. Una vez que tenemos hecho el dibujo, yo creo que es interesante, hay otros autores que lo hacen antes, es fondear el lienzo o la superficie sobre donde vamos a pintar. Le dan un color. A mí me gusta mucho, lo he dicho en otros vídeos, el óxido ferroso. Un rojito que parezca rojo inglés. Aunque hay otros compañeros que le quieren dar un tono en el entorno no solamente en el entorno, sino en todo lo que es el cuadro o las partes que están próximas a los detalles principales del mismo, pues utilizar un gris, un color gris. El color gris es un color precioso. A mí me gusta utilizarlo cuando estoy haciendo carnaciones, cuando estoy pintando retratos, pues me gusta utilizar el color gris, que le da cierta categoría, porque el rosa y el gris va estupendamente y le da mucha gracia a la composición. Bueno, hemos hablado de dibujo, el dibujo se puede hacer con el carboncillo, pero hay otros compañeros que utilizan la pintura bastante aguada con aceite, o si se usa, por ejemplo, como medio un poquito de esencia de trementina, pues utilizar la esencia de trementina y hacer un dibujo sencillo y previo a utilizar el color para pintar el cuadro. Entonces, utilizar carboncillo, utilizar lápiz o utilizar la pintura. Hay una cosa interesante cuando se usa el carboncillo para hacer un dibujo previo, que con un poco de esencia de trementina y un pincel completamente limpio, hacerle un repaso y jugar con ciertas calidades que podemos utilizar del carboncillo, o sea, utilizando el pincel y derramando o derrapando el pincel sobre el carboncillo sin fijarlo, podemos utilizar ya y hacer una especie de grisalla, utilizando el propio carboncillo que hemos puesto en la superficie, arrastrándolo. Probarlo, es interesante, incluso pueden quedar
dibujos preciosos utilizando carboncillo y dándole con el pincel, dándole unos toques con el pincel, arrastrando el pincel con la esencia de trementina, y quedan unos volúmenes y unas calidades magníficas. Bueno, ya hemos visto tener presente varias cosas. Una, el dibujo. Tener muy claro previamente lo que vamos a pintar. Muy claro. Fondear el lienzo sobre el que vamos a pintar. Y después utilizar un método. Yo siempre recomiendo que cuando estemos pintando a la prima, y siempre y cuando estemos en el exterior, pues que vayamos de arriba a abajo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero yo sobre todo utilizo, cuando estoy pintando un paisaje, pues siempre utilizo el de arriba a abajo. Empiezo a pintar lo que son los celajes, los cielos, o lo que son las partes más altas del lienzo. Empezaría por arriba y voy bajando poco a poco, como si estuviera pintando con un rulo una pared, exactamente igual. ¿Por qué? Porque podemos apoyarnos en la parte que no está pintada, caso de que lo necesitemos, para tener un poco de pulso, o incluso utilizar el tiento sobre el soporte. Interesante utilizar esa forma de trabajar. Bueno, mis queridos amigos, pues vamos a estar listos ya para empezar. Y lo único que os recomiendo es que tengáis confianza en vosotros mismos, que apostéis por vosotros, que sepáis que sois capaces de pintar a la prima. Si pintas mucho en un sitio determinado y se te están borronando los pinceles, los colores, pues lo mejor interesante es que cojas una espátula, retires el color, lo limpies bien en el trapo, que siempre debemos tener un trapo a mano, y volvemos a pintar, porque como la pintura está fresca, está a la prima, puedes retirarlo perfectamente con una espátula. Bueno, os voy a poner un time-lapse a continuación de una cosa muy curiosa. Bueno, la Fundación Cajasol, en el último congreso que tuvo de voluntariado, pues me llaman y me piden que por favor, si les pinto un cuadro a la prima, mientras se está desarrollando pues el congreso, esa reunión de voluntarios. Y entonces la reunión se llamaba Aquí pintamos todos. Bueno, pues vaya a ver cómo se pinta un cuadro a la prima, y además colectivo, con un montón de personas que ponen el pincel sobre el cuadro. Bueno, espero que os guste, que os resulte divertido, y que esto es la pintura a la prima. Y os voy a poner un claro ejemplo de la pintura a la prima, a ver qué os parece. En donde podréis ver que hay un dibujillo previo. Doy un poco de color previamente también, con un poco de acrílico para solucionar un poco el cielo y no se me emborronen los colores, y a partir de ahí empezamos todos a trabajar pintando un cuadro a la prima con muchas manos. Bueno, suscripciones, like si os gusta. Bueno, aquí está este vídeo que bueno, me hicieron en la Fundación Cajasol con motivo de un encuentro de voluntariado, y me invitaron a pensar alguna cosa que pudiéramos hacer entre todos. Y entonces, bueno, pues hemos hecho un cuadro solidario, un cuadro pintado entre muchas personas. ¿Por qué estoy repitiendo este vídeo? Pues lo estoy repitiendo porque había un problema con el audio y bueno, me ha invitado YouTube a que lo rectifique. Entonces voy a dar de baja sobre la marcha el que tenía grabado anteriormente y voy a publicar de nuevo este. Aquí veis que he hecho un dibujo rápido de un monumento que hay en una calle de Sevilla que se llama Entre Cárceles. Y en la calle Entre Cárceles hay un monumento a Cervantes, porque
hay un edificio que fueron las antiguas cárceles reales y bueno, este sitio donde estamos pintando esto es la antigua audiencia, que había o hay como 20 metros de diferencia entre un edificio y el otro. Y resulta que Cervantes estuvo prisionero, estuvo preso en la cárcel, antiguamente en la cárcel real, en ese edificio, porque tenía algunas desavenencias con la hacienda pública. Él fue recaudador de impuestos y parece ser que bueno, ya decía él que arrepentíame yo de no de haber robado, sino de haber robado poco, ¿no? Entonces, bueno, pues en alguno de sus escritos reconoce ello. Bueno, pues fijaros cómo empiezo con el lápiz, un dibujo muy somero, y empezamos a construir una serie de palmeras, y abajo de esas palmeras se encuentra un busto de Cervantes. Bueno, y cada vez que los ponentes terminan, pues los invito a pasar por el set donde tengo el cuadro justo al lado del escenario de la Fundación Cajasol, del teatro, donde se celebran las ponencias, y bueno, ellos vienen y dan algunas pinceladas, cada uno las que se les ocurre, y yo procuro de ir, o de llevar, o de conducir el cuadro hacia un buen puerto. Este cuadro lo tiene la Fundación Cajasol, y bueno, tiene varios cuadros míos. Y espero que os guste. Está hecho en directo, esto es un time-lapse bastante rápido, pero bueno, más o menos veis cómo definitivamente se puede hacer un cuadro a las primas. Espero que os haya gustado. Aquí tenéis el cuadro, abajo lo que es el monumento, y estos son los directivos de la Fundación Cajasol. Bueno, nos vemos en el próximo. Un abrazo. Gracias, like.